Bien, regresamos con la ministra Tiribelli para hablar sobre los programas sociales. Tal vez una de las principales diferencias que podemos observar entre la actual gestión del MIS y cómo se generaban las políticas públicas antes es la manera como están integrando ustedes los diferentes programas, ¿no? Pero queda siempre la sensación de que como son programas sociales que han venido de alguna manera articulándose en el tiempo y han tenido problemas de filtraciones y focalización, ¿cómo piensan ustedes manejar estos dos grandes problemas? Bueno, lo primero es parte de la propuesta de crear un ministerio para unir los programas que estaban en sectores diferentes. Y el mayor desafío no es hacerlos coordinar en la alta dirección, sino hacerlos coordinar en el territorio. Uno de los grandes desafíos que vemos en el MIS es cómo nos aseguramos que en una circunscripción territorial donde hay 5 programas, los 5 jefes zonales de estos programas trabajan juntos, comparten información, comparten espacios de capacitación, trabajo con la población. Y esto es un proceso que hay que construir a lo largo probablemente de los próximos 2 años todavía, porque para comenzar lo que quisiéramos nosotros como MIS es que estuvieran todos en el mismo local. Claro. ¿No? Tú fueras a Ayacucho y hubiera un local del MIS y en el piso 1 juntos, en el piso 2 pensión 65, en el piso 3 Cuna Más. Porque el estar juntos es importante para proveer información, para cruzar información, para dar una atención homogénea al ciudadano y además para poder potenciar esfuerzos de interacción, ¿no? Como tú bien dices. Y ese es un proceso inédito para lo que es la gestión de los programas en los cuales cada uno se ha manejado como si fuera una isla y no tuviera nada que compartir con los otros. En el caso específico, por ejemplo, de Pensión 65, donde hubo recientemente una filtración, ¿qué han podido aprender ustedes y cómo han podido articular lo que han aprendido para mejorar ese espacio específico? Mira, yo te agradezco la pregunta porque hay 2 temas con las denuncias de Pensión 65. Lo primero es reconocer que en los programas sociales siempre hay filtraciones y el objetivo tiene que ser minimizarlas. Minimizar filtraciones solamente se puede con mucha información, con mucha transparencia y con muchos canales para establecer denuncias, quejas, y en ese sentido los medios de comunicación cumplen un papel muy importante. En el caso de Pensión 65, las filtraciones que tenemos en nuestro estimado son alrededor de 6%. Y esto, claro, son bastantes personas, pero todo el mundo ahora se enfoca en los casos filtrados, ¿no? Los aprovechados que han tomado ventaja indebida de un programa social. Sin embargo, poca gente está viendo el resto, los que sí merecen y sí están recibiendo por primera vez atención del Estado. Los señores y señoras que han entrado a Pensión 65 en situación de pobreza extrema no tenían ningún otro programa social, no tenían pensión, muchos de ellos ni siquiera estaban inscritos en el SIS, entonces no tenían atención de salud. El entrar a Pensión 65 les ha cambiado dramáticamente la vida y les ha permitido mejorar sus condiciones de vida. Tenemos más de 300 operaciones de cataratas a receptores de pensión y es gente que ha pasado el friaje y la helada mucho mejor que cualquier otro año porque tenían oportunidad de prepararse mejor, de comer mejor, de abrigarse mejor. Y eso es muy muy importante porque estamos criticando mucho un programa por unos casos de filtración que entendemos que hay que denunciar y hay que sacar del programa y hay que evitar todos los que se puedan. En ese sentido, también se nos ha criticado mucho la alianza con los gobiernos locales como parte del proceso de identificación de usuarios. Y tenemos que lograr trabajar con las autoridades locales porque ellos están más cerca y porque tiene que haber una corresponsabilidad también con el usuario final. En el caso de Pensión 65, por primera vez en la historia peruana, se les pide a los usuarios, cuando van a entrar al programa, que firmen una declaración jurada diciendo que cumplen los requisitos y que si su situación cambiara, deben avisar al programa. Esto es muy importante porque les da corresponsabilidad. Nadie fue metido a Pensión 65 sin saberlo, sin darse cuenta, ¿no? Y eso lo que nos permite también es a los inescrupulosos que se destapan en estos informes, denunciarlos. Tenemos más de 75 casos denunciados ya, 225 en investigación. ¿No? Y esto es muy importante porque no podemos ser permisivos con quien trata de tomar ventaja de un programa social. En ese proceso de centralización, uno de los grandes miedos también es los riesgos que habrían en el proceso de compras, por ejemplo, del nuevo programa
Qualiwarma que va a reemplazar al PRONA. Es cierto, y el tema, y para eso necesitamos mucha vigilancia, mucha información y muchos canales de contacto. En el caso de Pensión 65, una de las grandes lecciones que hemos visto es que cuando abrimos más canales para que la gente nos mande información, la gente está muy interesada en hacer denuncias, en hacer consultas, en hacer preguntas, ¿no? Hemos abierto una línea gratuita y eso ha cambiado radicalmente la relación de los usuarios con el programa. En el caso de Qualiwarma, lo que estamos planteando es un programa efectivamente descentralizado, pero con distintos modelos de gestión, dependiendo de la escala de las escuelas que recibirán el programa, ¿no? Es diferente pensar en cómo vamos a abastecer una gran unidad escolar en una ciudad que cómo vamos a abastecer una escuela multigrado unidocente de 30 alumnos, ¿no? Entonces hay esquemas de compra local diferenciados para cada uno de estos modelos y además hay que tomar en cuenta cuál es la oferta local que tienes. En algunos pocas zonas donde hay inseguridad alimentaria, es decir, donde no hay alimentos suficientes en la localidad, va a haber que traer alimentos de otra localidad y eso es un esquema distinto que lo que esperamos sea la norma, que es que la gente de los comités de alimentación escolar puedan adquirir localmente directamente a los productores los insumos que requieren para el programa, ¿no? Pero el tema es ahí vigilancia, control y los principales aliados en un programa como Qualiwarma de alimentación escolar tienen que ser los padres de familia, que vean el menú publicado en la escuela y exijan que a sus niños les den lo que les toque ese día. Si toca quinoa con higadito de pollo, eso es lo que tienen que haber almorzado sus hijos, no otra cosa. Excelente. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la ministra Trivelli después de ella. Bien, regresamos con la ministra Trivelli para la última parte del programa. Ministra, tal vez lo más importante sea pensar a futuro, cómo institucionalizar al MIDIS, cómo permitirle al MIDIS convertirse en otra isla de eficiencia tal cual el MEF, el BCR. Bueno, el desafío es muy grande, ¿no? El Estado peruano no es precisamente el mejor campo de cultivo para esto, pero sí se puede hacer. Y para ello, lo primero que hay que hacer, que es una de las tareas en las que estamos muy comprometidos en mi gestión, es el tema de darle predictibilidad. Y en ese sentido es muy importante que todos sepamos para qué existe el MIDIS, por qué existe, qué es lo que sí va a hacer, qué es lo que no va a hacer, en qué plazos lo va a hacer y cómo se está comprometiendo a hacerlo. Y en ese sentido, cuando nos critican y dicen, ay, ustedes hacen muchos planes, es muy importante que el Perú adopte un plan. Y yo creo que un gran éxito de lograr esta predictibilidad y esta organización del MIDIS en el Estado es la inclusión de sus metas en el marco macroeconómico multianual. Dentro de eso, una última consulta antes de retirarnos. Ustedes, dentro de su cronograma, ¿cuál es la próxima actividad que tienen? Bueno, lo que tenemos es justamente porque se cumple un año de creación del MIDIS el 20 de octubre, la semana previa tendremos la Semana de la Inclusión, este año dedicada al tema del rol de las mujeres como socias del proceso de inclusión. Viene la señora Hillary Clinton y Michelle Bachelet a la conferencia internacional que tenemos el martes 16. Felicitaciones. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su visita. No, y con ustedes regresamos el día de mañana. Los dejamos con Jessica Tapia y primero a las 8. Buenas noches.